Buen día a todos los alumnos de primer año de secundaria del Colegio Trilce de Chiclayo. El día de hoy vamos a iniciar la semana 7 de las clases virtuales, las clases de química, ¿sí? Así que vamos a empezar con el tema, ¿sí? El tema de hoy es la división de la materia, ¿sí? Como ustedes saben, la materia propiamente dicha es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y además posee masa y volumen, ¿sí? Entonces, una de las propiedades de la materia es la divisibilidad. ¿Cuál es esta propiedad? Que el cuerpo, cualquier tipo de cuerpo, puede irse reduciendo de tamaño hasta hacerse más pequeño. Entonces, esta división de la materia se da por diferentes etapas y diferentes circunstancias, ¿sí? Veámoslo. Bien, dice división de la materia, todo cuerpo puede dividirse en partículas más pequeñas y esto puede ser en cualquiera de sus estados de la materia, es decir, no importa si es sólida, no importa si es líquida y no importa si es gaseosa, la materia puede dividirse en porciones cada vez más pequeñas, ¿no? Un sólido podemos dividirlo en muchas porciones hasta de repente llegar a polvo, que es su parte visible, ¿no? Un líquido podemos dividirlo en porciones hasta llegar a una gota, que es su mínima parte visible, ¿no? Nosotros podemos observar un granito de polvo, podemos observar también una gota, ¿no? Con respecto a la parte visible, quiere decir que el ojo humano lo puede percibir, se puede percatar de ello, ¿sí? Entonces, todos los cuerpos, absolutamente todos, tienen esa tendencia, ¿sí? Un cuerpo es una porción limitada de materia, ¿sí? Y este cuerpo tiene la facilidad de dividirse en varios. Entonces, la división de la materia se da por distintos medios. Observemos acá un cuerpo. Este cuerpo puede dividirse en partes. Estas partes se dividen en fragmentos. Estos fragmentos se dividen en trozos. Estos trozos en polvo. El polvo, ya que son partículas muy pequeñas, al polvo lo que podemos conocer como partículas, ¿sí? Se divide en moléculas. Las moléculas están formadas por átomos, ¿no? Y los átomos tienen sus partículas subatómicas, que son el electrón, el protón, el neutrón y muchas otras partículas subatómicas que existen, pero las principales son esas, ¿no? Y aparte de las partículas subatómicas, se puede dividir en quarks. Entonces, vamos explicando esto. Hay diferentes medios. Tenemos el medio mecánico, el medio físico, el medio químico, el medio nuclear y la energía cósmica, el medio de la energía cósmica. Entonces, ¿a qué le denominamos medio mecánico? ¿Sí? Medio mecánico es cuando hay el uso de herramientas, es decir, cuando el cuerpo se divide por acción de la mano del hombre y por uso de herramientas, es decir, yo para cortar una manzana en dos partes de repente necesito un cuchillo y la puedo cortar en dos partes. Para seguirla fragmentando puedo seguir utilizando el mismo cuchillo, ¿verdad? De repente una roca. Para romper una roca necesito una comba o un martillo para golpearlo de tal manera que se rompa. O puedo lanzarla, depende del tipo de roca, puedo lanzarla con fuerza hacia el suelo. La roca se va a romper, ¿no? Entonces, ahí yo puedo romper estos tipos de cuerpo en fragmentos, en partes, en trozos, ¿no? Pero para llevarlos a una parte mucho más pequeña, como es la gota, ¿sí? O el polvo, la partícula, ya que es más pequeña, necesito también otros instrumentos, como por ejemplo el molino. El molino es un instrumento que se utiliza para reducir los sólidos a polvo, ¿sí? De repente para dividir los líquidos. ¿Qué hacemos para dividir los líquidos? Para dividir los líquidos, lo que nosotros utilizamos es recipientes. Porque si bien es cierto, pongamos por ejemplo una piscina y nosotros dijimos, la partimos a la mitad con la mano, siempre se va a volver a unir. Para dividir los líquidos nosotros necesitamos de recipientes, ¿verdad? De repente en una piscina cojo varios recipientes, ya tengo litros de agua, cojo recipientes más pequeños y cada vez recipientes más pequeños. Siempre se necesita de recipientes para dividir tanto los líquidos como los gases. Se necesita de recipientes, ¿no?
¿Cómo llegamos a la gota? A través de unos instrumentos llamados goteros. Es como dividimos los líquidos en gotas, que es su mínima parte visible. Entonces, el medio mecánico es el que divide todos los cuerpos hasta su mínima parte visible. En el caso de sólidos, polvo. En el caso de líquidos, gotas. O como se le llama en común, partículas. ¿Sí? En común se le llama partículas. Y este medio mecánico utiliza herramientas. ¿Sí? Utiliza herramientas. Ahora, el medio físico. ¿Cuál es el medio físico? En el medio físico no varían las propiedades, pero se puede seguir dividiendo. Es decir, este polvo, este granito de polvo, es la unión de varias moléculas. Vamos asumiendo que el granito de polvo o el granito de uno de los polvos sea cobre, ¿sí? Sea un granito de cobre, ¿sí? Un polvito de cobre. Ese polvito de cobre tiene cientos de moléculas, ¿sí? Tiene cientos de moléculas, por no decir miles de moléculas, ¿sí? Pero ese granito de cobre, como tiene varias moléculas, si nosotros lo separamos por el medio físico, cada molécula sigue siendo cobre y cada molécula pues aún tiene las mismas propiedades. Si vamos por ejemplo con el agua, si nosotros separamos toda el agua hasta llegar a las gotas están formadas por varias moléculas de agua, entonces las moléculas de agua van a seguir teniendo las mismas propiedades, H2O, y van a tener todo lo mismo. No van a variar sus propiedades, pero sí las hemos podido dividir a algo más pequeño que las moléculas. La molécula conserva las propiedades del cuerpo, ¿sí? Conserva las propiedades del cuerpo. Para esto no se utilizan instrumentos, ¿sí? Para llegar a las moléculas nosotros utilizamos reacciones, ¿no? Pero más que nada se ve que hay un intercambio molecular cuando realizamos mezclas. Ahora, al medio químico es cuando las moléculas las dividimos en átomos. ¿Cómo se da el medio químico? El medio químico se da, ¿no? Vamos a verlo por acá. El medio químico se da por medio de reacciones químicas, intercambios atómicos. En este caso, dejan de tener unas propiedades iguales a las moléculas, pero siguen manteniendo las propiedades de los elementos que la conforman. Por ejemplo, la molécula de agua sabemos que es oxígeno y 2 hidrógenos, ¿no? Al dividirla en átomos vamos a tener un hidrógeno a cada lado y el oxígeno a cada lado. Por separado no tienen las propiedades del agua, ¿sí? Por separado uno sigue siendo hidrógeno, uno sigue siendo oxígeno y el otro sigue siendo hidrógeno. Si no tienen las moléculas del agua por separado, pero las podemos dividir. Ahora, después de los átomos nosotros sabemos que los átomos están divididos o están formados por electrones, protones y neutrones. Ahí tenemos el medio nuclear, ¿sí? Que vienen a ser las reacciones nucleares, el intercambio de electrones que hay de átomo a átomo, ¿sí? La forma en que se estimulan los neutrones, ¿sí? Y eso ya es una ciencia un poco más avanzada, pero sabemos que los átomos están formados por electrones, protones y neutrones. Y actualmente la partícula más pequeña de la materia es el quark. ¿Qué es el quark? El quark son pequeñas formas de energía que unidas empiezan a formar los protones y los neutrones, ¿sí? Los quarks son partículas ultraatómicas, ¿sí? Que generan un tipo de energía, cada uno distinto. Hay varios tipos de quarks, ¿no? Son 6 para ser específico, ¿no? Y al igual que los quarks, hay otras partículas semejantes a ellos, como son los leptones, como son los hadrones, pero que estas partículas son las más pequeñas que podemos encontrar. ¿Y cómo llegamos a ellas? A través de energías cósmicas, energías muy precisas para poder diferenciar las diferentes cargas eléctricas. Bien, muy bien, jóvenes, vamos a practicar un poquito. Veamos, acá hay un completar. Dice, una roca sería y la arena podría considerarse como, una roca sería el cuerpo y la arena viene a ser el polvo de la partícula subatómica. Vamos a bajarnos un poquito para que se puedan ver. Muy bien. Continuamos. El polvo de un cuerpo se puede obtener por medios
Muy bien, por medios mecánicos. ¿Sí? El medio mantiene las propiedades del cuerpo. ¿Qué medio sería? Muy bien, el medio físico, hasta el medio físico donde se mantienen las propiedades del cuerpo. ¿Sí? La división de las partículas subatómicas a quarks es por el medio de, correcto, energía cósmica. 5 dice, indica lo correcto respecto al medio de obtención de moléculas a átomos. Muy bien, químico. Dice, respecto a la división de un cuerpo sólido, ¿cuál presenta mayor tamaño? ¿Sí? Si de repente no lo nota, que es tamaño. Entonces serían las partes. ¿Sí? El cuerpo se divide en partes, las partes en trozos, luego en fragmentos, y luego viene el polvo o partícula, que es casi lo mismo. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Un gusto saludarlos. Nos estamos viendo la próxima clase. Nos vemos.